Amén, entonces. Amén. Amén o no amén, como dice el otro. Amén. Amén. Vamos a estar, lo invito a abrir su Biblia ahí en Romanos 8:15 y vamos a estar hablando hoy sobre una palabra que es Abba Padre. Tal vez ya escucharon esa palabra anteriormente, pero Abba Padre, allí Romanos 8:15. Yo voy a leer las dos versiones, voy a leer dos versiones diferentes, pero Romanos 8:15 en la Reina Valera dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Pero me gustaría leer la versión Dios habla hoy. No sé si tiene como proyectarla, Juan, si no. La versión Dios habla hoy, igual la tengo aquí, si usted la puede encontrar en su Biblia, si no la leo aquí. Romanos 8:15 en la versión Dios habla hoy dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, y esta está más clara, ¿no? A tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba Padre. Amén. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, en esta mañana nos rendimos ante ti. Señor, te decimos Abba Padre, te decimos Papito, Señor. Te decimos Padre amado, Señor. Nos rendimos ante ti. Queremos que a través de tu Espíritu Santo tú vengas a hablar a nuestras vidas. Habla, Señor, a la vida de aquellos que irán a escuchar este mensaje, tal vez a través del YouTube. Aquellos que no pudieron estar presentes hoy, pero que irán a oír esta palabra. Habla a sus corazones, habla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces yo usé las dos versiones. La Dios habla hoy es la más que se asemeja más a la original. Inclusive hay una de las canciones que nosotros cantamos, que allá en Tacuarembó le cambiamos la letra, que es aquella de este Evan Kraft, que dice: nos adoptaste como tus hijos. Entonces nosotros le sacamos nos adoptaste y le colocamos, no me acuerdo si fue nos hiciste hijos amados. Ahora somos hijos amados. Entonces le cambiamos esa palabra. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros lo leemos así cual está en esa versión, en la mayoría de las versiones que dice sino que hemos recibido el espíritu de adopción, ¿verdad? Y muchos escuchan. De cierto modo podemos decir que sí, ¿verdad? Fuimos adoptados porque no éramos hijos de Dios, no éramos hijos de Él, éramos simplemente creación y Él nos hizo hijos. Entonces, de ese punto de vista puede ser que se emplee esa palabra, pero en el original Dios no nos adoptó. La Biblia dice, entonces la Dios habla hoy, sino que el Espíritu, hemos recibido el Espíritu que los hace hijos de Dios. Entonces una cosa es usted ser hijo adoptado y otra cosa es ser hijo, ¿verdad? Aunque usted no fuese hijo, dice la Biblia que Dios nos hizo hijos, ¿verdad? Totalmente diferente. No, yo soy hijo adoptado, mis padres me aman como si yo fuese hijo de ellos. Ellos me adoptaron cuando yo tenía 1 mes de edad, o en la puerta del hospital me dieron, y para mí ellos son mis padres y ellos saben que yo soy su hijo y tal, y no me importa más nada. Pero algo muy común en casi todos los hijos adoptados, que llegan en un momento de su vida que ellos quieren saber quiénes son los padres. En la gran mayoría quieren saber quiénes fueron sus padres biológicos, ¿verdad? Conocerlos. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona siempre está incompleta. Por más que mis padres me adoptaron y me aman, pero yo sé que ellos no son mis padres. Yo quiero saber quiénes son mis padres, quiénes son mis hermanos, si tengo algún familiar, de dónde vienen. Entonces eso es muy común cuando el hijo es adoptado. Ahora cuando el hijo es hijo, esta es mi madre, este es mi padre, no quiero saber más nada. Ellos me aman. Y la Biblia dice entonces que Dios nos hizo hijos, somos hijos de Dios. Y ahí Él dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. Y lo que decía Juan aquí cuando ministraba sobre la ofrenda, ¿verdad? Muchas veces las personas tienen esa confianza en el trabajo, que tengo sueldo, que me van a dar la licencia, que me van a dar el aguinaldo y ya voy a hacer esto y aquello. Pero cuando nosotros muchas veces perdemos el trabajo y quedamos desempleados y tenemos 1000 cuentas para pagar, ¿qué es lo que viene primero en nuestra mente? ¿Y ahora qué hago?
¿Y ahora cómo voy a pagar? O sea, viene temor, viene miedo enseguida. ¿Por qué? Porque muchas veces no entendemos este principio. Dios no nos dio un espíritu de esclavitud para estar otra vez en miedo. Y el miedo aquí en todas las áreas, sino el espíritu que nos hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios. Y aquí está también, el otro dice clamamos, da una sensación de Padre, Abba Padre. Y estamos clamando, ¿verdad? Esa es la sensación. Pero aquí dice, por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Entonces ahora imagínese, usted pierde su empleo, quedan 1000 cuentas para pagar, pero su padre es millonario, rico. Y su padre lo ama a usted y usted ama a su padre. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted queda preocupado. Papá, mirá, perdí el trabajo. Vos sabés que yo no soy un vago, a mí me gusta trabajar, pero perdí el trabajo y tengo 1000 cuentas para... Hijo, quédate tranquilo, ¿cuánto necesitas? No, papá, ¿cuánto necesitas? Decime que te paso, te hago un depósito, te hago una transferencia. Decime lo que necesitas, nomás no te preocupes. Quédate tranquilo, tranquilo, que cuando ya vas a encontrar un trabajo, ya se van a abrir las puertas, vos sos inteligente, vos sos capaz, vos sos preparado. Más o menos ese relacionamiento, ¿verdad? Y ahí algo que nosotros siempre decimos es que cuando Jesús vino y enseñó a sus discípulos, los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Pero ¿será que los discípulos cuando le preguntaban a Jesús, Señor, enséñanos a orar? La preocupación de ellos no era, Señor, ¿cómo se debe hacer una oración? Ahí Jesús le dijo, bueno, ustedes deben hacer así, arrodillarse, que muchos enseñan a orar, tienen que ser de rodillas, en pie no puede ser, arrodíllense, cierren los ojos y ahí comiencen entonces a hablar con el Padre. Jesús no le dijo eso a los discípulos, le dice, bueno, cuando ustedes oren así, tampoco no fue el patrón de oración, o sea, tampoco no fue que tiene que ser así la oración. Jesús le estaba enseñando un modelo de oración a los discípulos. Le dice, cuando ustedes oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y ya hemos dicho varias veces eso, es que para un judío era inconcebible la idea de llamar a Dios de Padre. Nunca en la cabeza de un judío, en la antigua alianza, en el antiguo pacto, ¿verdad? Podía entrar en la cabeza de un judío llamar a Dios de Padre. Era blasfemia. ¿Cómo que Dios? Dios es Dios. Dios está allá arriba. Mientras yo haga algo para agradarlo, voy a ser bendecido. Si yo fallo, me va a castigar, me va a mandar un rayo de arriba, me va a caer en la cabeza, ¿verdad? O si yo le obedezco, Él me va a bendecir. Y ahí mientras estaba hablando me acordé un testimonio, algo que contaba el pastor Alviso, ¿verdad? Dice, cuando era joven adolescente, ¿verdad? Recién convertido. Y como todo joven adolescente, a veces tienen algunos pecados, ¿verdad? Normalmente pecado de mirar pornografía. Y ahí él dice que, como todo joven, él a veces pecaba, nuevo convertido. Y cuando iba a salir, no me acuerdo si era para la escuela, para el liceo, algo así, a estudiar, él dice que de la casa de donde quedaba el liceo, el colegio, él tenía que agarrarse un ómnibus que demoraba no sé cuánto tiempo, o si fuese caminando demoraba como 2 horas. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Dice que había días que él pecaba y se sentía como que Dios iba a mandar un rayo sobre él. ¿Y qué es lo que hacía? Para cuidar, dice, yo no quiero que nadie muera por mi causa. Que él pensaba que iba a caer un rayo en el ómnibus y todo el mundo iba a morir. Que esa es la idea que muchas veces le pasan a las personas. Dios te va a matar porque estás en pecado. Y él decía, no, si alguien tiene que padecer, yo solo. Y si se iba caminando no sé cuántas horas, por el miedo de que cayese un rayo en el ómnibus que fuese a matar todo el mundo por la culpa de él. Esa mentalidad de antigua alianza. Mentalidad, por ejemplo, vemos Noé. Dios le da una ley a Noé, una dirección, andá a Nínive y predicar. Noé se sube en un barco y de repente el barco empieza a naufragar y casi todo el mundo muere por causa que Noé estaba allá. Entonces, en la antigua alianza, normalmente si la persona fallaba era así. Y se relacionaban con Dios del modo, Dios es Padre, ¿verdad? Dios es Dios. Y ahí entonces, cuando Jesús enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Está aproximando a Dios como nuestro Padre. Es una relación más próxima. Y aquí entonces, que es el tema de la palabra, en Romanos Pablo dice, Dios no nos dio un espíritu de miedo.
Dios no nos dio un espíritu de esclavitud para estar viviendo nuevamente el miedo, sino que nos dio el espíritu por el cual nos acercamos al Padre diciéndole Abba Padre. Y ya hemos dicho esa palabra Abba Padre es papito, papi querido, papito, ¿verdad? En Israel, si usted va a Israel hoy en día, que ellos hablan hebreo y no sé qué otras lenguas más de hablar hoy en día, pero la lengua que ellos siempre conservaron es el hebreo. Si usted va por las calles de Israel, va a escuchar probablemente los niños chiquitos gritando Abba, 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 llamando al Padre de papito, Abba Padre. Y ahí entonces lo que nosotros podemos entender por la palabra es que Dios quiere que nosotros lo conozcamos como Padre, pero no como cualquier padre, ¿verdad? Sino como Padre, Abba Padre, como papito, como el Padre que nos ama. Imagínense mis hijos cuando falla, cuando nosotros nos relacionamos con Dios como un Dios soberano, solo como Dios. Cuando pecamos, ¿qué es lo que tenemos? Miedo, que Dios nos vaya a castigar, que vaya a hacer algo. Pero ahora imagínense el niño chico, mi hijo, cuando peca. Cuando comete un pecado, rompe un juguete, dice una mala palabra, me responde y él sabe, ¿verdad?, que yo lo voy a disciplinar y lo disciplino. A veces lo disciplino. Y ahí uno piensa, ¿será que me va a estar odiando en este momento? Pero pasa unos segundos y él viene y no dice, papá, papito, yo te amo, y me da un beso, un abrazo. ¿Verdad? Mi hijo nunca viene delante de mí y decir, reverentísimo Padre, excelentísimo Padre, amoroso Padre, ¿será que puedo entrar a su cuarto y recostar mi cabeza en su cama? O sea, nada de eso. Por más que le haya hecho algo, por más que él sepa que está mal, ¿verdad?, él viene y se acerca siempre y me dice, papá, yo te amo, papito. Entonces ese Abba Padre. Y ahora entonces, entendiendo ese principio, vamos a hablar, Juan usó aquí en la palabra de la ofrenda, hermanos, ¿no? Entonces nosotros vamos a usar hermanos en la Biblia también para hablar sobre Padre. Y abra allí en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Dice, lo va a proyectar ahí, Juan. Lucas capítulo 15, mi Biblia demora un poquito, pero dice... Lucas 15 del 11 al 32 son unos cuantos versículos, pero vale la pena leerlo. Una historia conocida allí en Lucas. Lucas 15 dijimos del 11 al 32. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Justo encima de la palabra, en mi Biblia aparece un círculo con donde clicáis me cubre la palabra. Entonces, esta historia nosotros ya la conocemos, ¿verdad? Y la conocemos ¿cómo? ¿Cuál es el título en su Biblia? El hijo pródigo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros la leemos como esa historia, como la historia del hijo pródigo. Pero en verdad la historia aquí no está hablando. Jesús no estaba hablando en esta parábola del hijo pródigo. Jesús estaba hablando ¿de quién? Del padre del hijo pródigo. Jesús estaba queriendo demostrar aquí el amor del padre para con sus dos hijos, ¿verdad? La diferencia que había del padre con sus dos hijos y la diferencia de los hijos con su padre. Por más que nosotros hablemos mucho del hijo pródigo, ¿verdad? Jesús dice: el reino de los cielos es semejante. Jesús está hablando de que cómo funciona el reino de los cielos, cómo funciona el amor del Padre con aquellos hijos, ¿verdad? Y ahí vemos entonces, el primero es cómo es nuestro Padre. Jesús estaba queriendo demostrar allí, a través de esa parábola, cómo era el Padre, cómo es el amor del Padre, ¿verdad? Lo que él decía, él enseñando: Padre nuestro que estás en los cielos. Allí en Romanos, Pablo enseñando, ¿verdad?, sobre cómo referirnos al Padre, como Abba Padre. Y aquí entonces en esta parábola vemos que el punto principal aquí era el amor del Padre, ¿verdad? Dice la Biblia allí que este padre, que no se menciona mucho, tenía dos hijos. Tal vez tendría más, pero aquí habla de dos hijos, el hijo mayor y el menor. Y el hijo menor dice, llegó un momento, le dice: padre, mira, ya me aburrí de esta vida, no quiero vivir aquí en casa, no sé cuándo me va a tocar la herencia, voy a tener que esperar que vos mueras. En otras palabras dijo eso, ¿verdad? Aunque no lo haya dicho. Voy a esperar que vos mueras y vos no morís más, porque vos todavía estás lleno de vigor, de fuerza. Vaya a saber cuándo te mueras, tal vez cuando vos te mueras yo voy a ser viejo también, ¿verdad? Como la reina esta Isabel, ¿no? El príncipe. Cuando se mueren los hijos, ella sigue viva todavía. Tal vez el hijo dice: no, ¿cómo es el nombre del hijo el hijo de la reina Isabel? Es el príncipe Carlos, el príncipe Carlos, ¿verdad? Que ya es un señor ya. Imagínense si él esperase, no, para ser peligroso morir él y la madre sigue viva todavía. Tal vez este hijo podría haber pensado eso, ¿verdad? Podría haber pensado: no, vos no te vas a morir más, estás lleno de vigor. Entonces, hace una cosa: dame lo que me pertenece a mí, dame mi parte de la herencia. Usted sabe que la cultura judía, el hijo más viejo, él tenía, que era lo que decía Juan aquí, tenía derecho a una doble porción de la herencia. 66% de la herencia era para él, ¿verdad? La herencia, la primogenitura. Entonces él era el que decía Juan aquí, que en el día mañana él quedaría como el patriarca, él sería. Entonces un hijo el más viejo era así, ¿verdad? Él tenía una doble porción de la herencia, o sea, dos partes más, era dividida en tres partes, ¿verdad? Las dos partes eran para él y otra para el hijo más chico. El hijo más chico pidió esa herencia y se fue. Y lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que el padre nunca dijo: sos un ingrato, vos sos un mal hijo, morite, para esto te crié, para que me hicieras eso, te cuidé, alguna vez te faltó algo, alguna vez tuviste necesidad. El padre no le dijo eso. ¿Qué es lo que el padre le dice? Está bien, seguro que querés, la Biblia no especifica, pero tal vez le habrá dicho eso. ¿Estás seguro que querés la herencia? ¿Qué te falta algo aquí en casa? Te falta amor en casa, te falta comida en casa, te falta algo en casa. Y él habrá dicho: no, pero como todo joven, ¿verdad? A veces medio rebelde. No, pasa que aquí yo quiero conocer el mundo, porque hay un mundo allá afuera, como a veces dicen los hijos de cristianos, ¿verdad?
Vos viviste tu vida en el mundo, yo quiero vivir la mía, déjame vivir mi vida, no quiero vivir metido dentro de una iglesia, déjame probar. Vos probaste y te arrepentiste, pero no todo el mundo le va igual. Y él salió y el padre, ¿qué es lo que hizo? Está bien, ¿te querés? Bueno, tomá, le dio, ¿verdad? Y vemos el amor del padre, ¿verdad? Vemos que Dios nos ama aunque nosotros seamos el peor hijo, ¿verdad? Porque aquí el padre hubiera dicho, no te voy a dar nada, ¿sabes una cosa? Quédate ahí, se te va a pasar. Te doy, si eso es lo que querés, ¿para qué te voy a tener aquí si vos no vas a estar conmigo de corazón? ¿Para qué te voy a tener? Porque lo que me estás deseando ahora es la muerte. Si me estás pidiendo la herencia antes de tiempo, me estás deseando la muerte. Pero el padre no le reprochó ni una palabra, no le dijo, no, qué mal hijo que sos. Simplemente le dio. Y la Biblia dice que le dio la plata y el hijo salió por ahí y se gastó toda la plata, ¿verdad? A pesar que muchos dicen, no, se gastó con ramera. ¿Quién dijo que se gastó con ramera? Fue el hermano más viejo, ¿no? Él se gastó con ramera y se gastó con esto y aquello. ¿Cómo sabía si el hermano recién había llegado? Ni lo había saludado. La conclusión de él, ¿verdad? La Biblia no especifica, pero tampoco se habrá gastado ofrendando y levantando, ayudando a los pobres. Él se lo gastó. Y llegó un momento que él dice, no, ¿qué estoy haciendo aquí? Dice que llegó al punto de querer comer la comida a los cerdos. Primero que para un judío él nunca iba a cuidar un cerdo, porque el cerdo es un animal inmundo. Los judíos no criaban cerdos, no se acercaban a los cerdos porque eran animales inmundos. Pero este cayó tan bajo que tuvo que cuidar cerdo. No era que no solamente se acercaba, tuvo que cuidar y deseó comer la comida de los cerdos. Pero dice la Biblia que cuando estaba en ese momento, allí en Lucas 15, del 17 al 20, cayó en sí. ¿Qué es caer en sí? Le cayó la ficha. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? O sea, tengo necesidad. Otra de las cosas importantes es que había hambre en el mundo, dice. Había hambre en toda la tierra. No era que había solo hambre allí, había hambre en toda la tierra. Él cayó en sí. ¿Qué es lo que le dice allí en Lucas 15, 17 al 20? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué es lo que él dice? Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Ya hizo toda una escena. Voy a llegar, me voy a parar delante de mi padre y voy a decir, Padre, perdóname porque pequé contra el cielo y contra ti. Hizo todo un teatro, ya fue ensayando. Padre, pequé contra ti. Padre, le voy a decir, Padre, pequé contra ti. Y todo el camino me imagino que para no olvidarse ninguna palabra, dice, si le digo así, voy a tocar su corazón. Dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. La otra de las cosas que a veces nosotros escuchamos y se escuchan en las palabras es que el hijo pródigo se arrepintió. En ningún momento la Biblia dice que él se arrepintió. Él simplemente cayó en sí y dice, no, voy a estar pasando necesidad cuando mi padre tiene comida. Voy allá, aunque sea que me deje trabajar igual, pero que me dé comida porque peor que aquí no estoy. Dice la Biblia entonces que él simplemente recapacitó, ¿no? En ningún momento se arrepintió, en ningún momento, no, pobre el viejo, le saqué la plata y me fui, ¿cómo queda estar pensando de mí? Él simplemente se levantó y fue donde estaba el padre. Y dice la Biblia entonces, llegando allí, versículo 20 y 21, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora imagínese el padre allí, ¿verdad? El padre, el tipo se va, me pide la plata, me desea la muerte, se va, gasta, quién sabe cómo y llega con esa cara. Ahí, ¿qué es lo que nosotros pensamos? El padre va a estar con rabia, va a estar con ganas de darle una paliza, darle un palo en la cabeza, pero el padre no estaba así, ¿verdad? Y estamos hablando aquí cómo es nuestro Padre. O sea, Jesús estaba demostrando cómo es nuestro Padre. La Biblia dice que el Padre aquel salía todos los días a ver si su hijo volvía, ¿verdad? Y probablemente allí ellos vivían en comunidad. Era muy común en aquellas épocas ellos vivir en villas. No las villas como las villas que hoy conocemos, ¿verdad? Pero en comunidades. Era muy común ellos vivir en comunidades. Y ahí entonces
Me imagino que todos los vecinos lo verían todos los días salir al frente, para tal vez pararse allí en la entrada de la ciudad y mirar si su hijo vendría. Dirían, pobre ese padre, ¿no? Y ese hijo irresponsable, si lo encontrase, yo lo mato por él, yo le entierro una paliza por él. Pero ahora imagínese si su hijo, imagínese, aquí somos padres, usted va al shopping con su hijo, los hijos son más grandecitos, va al shopping con tu hijo y le dice, mira, quédate aquí en la puerta, yo voy al baño, quédate en la puerta, no salga y no te muevas, porque te puede pasar cualquier cosa. Entras al baño, cuando salís del shopping, tu hijo no está. ¿Qué es lo que lo quiero matar? Le dije que se quedara aquí. Si lo agarro, le entierro una paliza, lo pongo de castigo, le saco tal cosa. Y ahí explota en rabia. Pero ¿qué es lo que sucede si pasa 1 hora, 5, 10 horas y no lo encontrás? Pasa un día, 2 días, una semana, un mes y nada. Pusiste en todas las redes sociales y bueno, me mataron el hijo, lo robaron. ¿Cuál es tu posición delante de ese hijo? ¿Será que la misma cuando lo agarre lo mato a palo? Le coloco el castigo, que aparezca, lo único que yo quiero es que mi hijo aparezca. Y ahí pasó 3 meses y cuando pasan 3 meses y por ese milagro tu hijo aparece vivo, fue encontrado en algún lugar y ahí te lo traen, ¿qué es lo que vas a hacer vos con tu hijo? A ver ahora cuando llegue en la casa, no, ¿verdad? ¿Por qué desapareciste? ¿No? ¿Viste? ¿Por qué tenés que escuchar a papá y mamá? Quédate, no lo hagas más, hijo. No sabes cómo nos hiciste falta, no sabes cómo te extrañamos, no sabes cómo está el corazón nuestro, no hagas nunca más eso. Y vas a correr, lo vas a abrazar y vas a celebrar lo mismo que estaba aquí. Porque tu hijo estaba muerto, pero ha resucitado. Se había perdido y apareció. Entonces eso muestra el corazón de nuestro Padre, cómo Él es nuestro Padre, ¿verdad? Y aquí dentro de esos puntos vemos el Padre. Nosotros dijimos que normalmente la palabra hablan del Hijo pródigo, pero Jesús estaba hablando del Padre. Dice la Biblia primero que el Padre se compadeció, movido de misericordia, corrió al encuentro del Hijo y lo abrazó. Entonces lo primero que el Padre hizo es compadeció, corrió y abrazó a su Hijo, ¿verdad? Yo creo que hay una de las partes ahí que dice que no lo dejó ni siquiera hablar. Él había practicado el ensayo y cuando dice que el Padre no lo dejó ni hablar, lo abrazó enseguida, ¿verdad? Lo besó y le dijo, no, vístanlo, traigan ropa, traigan un anillo, maten el becerro más gordo y hagan fiesta porque mi hijo estaba muerto y resucitó, se había perdido y apareció. O sea, el Padre se compadeció de su Hijo. Jesús nos está mostrando el corazón del Padre, ¿verdad? Muchas veces nosotros pensamos que nuestro Padre, Dios, está irado contra nosotros. Muchas veces nos relacionamos con un Dios que pensamos, esto aquí que estoy pasando, a ser las consecuencias de lo que hice en el pasado. No, estoy plantando. La Biblia dice que lo que nosotros sembramos, cosechamos. La ley de la siembra y la cosecha. En el pasado yo hice esto, hice aquello otro. Y ahora yo estoy cosechando los actos de lo que yo hice. Pero la Biblia dice que Dios se compadeció. Dios usó de misericordia. Dios usa misericordia. Él nos ama, ¿verdad? Él tiene misericordia de nosotros. Nosotros necesitamos conocer a nuestro Padre como un Padre de misericordia, ¿verdad? Relacionarnos con Él a pesar de que fallamos, a pesar que fallamos contra Él, ver a Dios como un Dios, un Padre de misericordia. Porque el concepto, muchas veces hemos dicho, tal vez ya es muy común en las personas, es comparar a Dios como el Padre aquel que usted tuvo, ¿verdad? Comparar a Dios con su Padre. Y ahí, ¿cuál es la mentalidad de muchas personas? No se me bloquee más celular, muchas gracias. ¿Cuál es la mentalidad de muchas personas? Es mi Padre, cuando yo metía la pata, el venía me daba, ¿verdad? Mi padre todo el tiempo me reprochaba tal cosa y a veces muchas personas tienen malas experiencias con el padre, el referencial de padre, ¿verdad? Y algo que nosotros escuchamos que es muy común. Normalmente en las familias los que causan ruptura, normalmente los que hacen cosas malas siempre son los padres. Normalmente quien mata, el caso que vimos ahora, ese padre que mató 2 hijos para darle en la cabeza a la madre,
sea, normalmente quienes abusan, quienes matan, quienes terminan con la familia, casi siempre es el padre, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Y ahí, por ejemplo, cuando van a visitar el Día de las Madres, cuando es el Día de las Madres, muchas veces los hijos pueden ir a visitar a una madre que está presa. Pero en la mayoría de los casos, cuando son los padres que están presos en el Día de los Padres porque cometieron algo malo, es más difícil que vayan a visitarlo. Normalmente casi que no se ve visita. ¿Por qué? Porque el diablo siempre intentó destruir la imagen del padre, ¿verdad? Por eso es que vemos tanta maldad y casi toda la maldad siempre sucede con los padres. Es difícil ver una madre que abandona a los hijos. Hay casos, sí, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pero es difícil ver una madre que destruye un hogar, una madre que abandona a los hijos, una madre que, no sé, que larga, los tira a los hijos. Es difícil. Normalmente es la imagen del padre. Porque el diablo quiere entonces distorsionar la imagen, o distorcer, no sé la palabra correcta, la imagen del Padre, ¿verdad? Y el Padre, dice la Biblia, entonces que usó de misericordia. Otra de las cosas que el Padre hizo fue corrió en dirección al Hijo. Si usted no sabe, no sé si usted sabe cómo se hacía para correr en aquella época, pero en aquella época para correr ellos tenían que levantarse las túnicas, atarse las túnicas, ¿verdad? Se ataban las túnicas que quedaban con las piernas de afuera para poder correr. Ese padre no se ató la túnica, él se habrá levantado, ¿verdad? Y salió corriendo en dirección al Hijo, hizo algo que delante de la sociedad era vil. Él hizo algo que delante de la sociedad era algo visto mal. Mostrar las piernas era mostrar su desnudez, ¿verdad? Hizo algo que la sociedad de aquella época judía juzgaba, ¿verdad? Juzgaba como otra de las cosas. Un hombre de edad no corría en aquella época. Un hombre de edad, por causa del respeto, la honra, no salía corriendo así en dirección, haciendo un teatro. Pero a aquel padre no le importó nada. ¿Por qué? Porque él había visto a su hijo. Él vio que su hijo estaba vivo y él salió corriendo en dirección de aquel hijo. Salió corriendo a buscar a aquel hijo y lo abrazó, ¿verdad? Y ahí entonces nosotros vemos que nuestro Padre es igual. Él corre en nuestra dirección, ¿verdad? Él corre en nuestra dirección cuando nosotros estamos pasando por dificultad y nos abraza. Cuando estamos pasando por prueba, cuando estamos pasando por lucha, cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros, Él está corriendo en nuestra dirección. El problema es que muchas veces somos nosotros que corremos en dirección contraria, pero cuando nosotros paramos como este hijo y decimos, no, iré delante de mi Padre, su Padre, nuestro Padre, está allí siempre corriendo en nuestra dirección. Amén, Él corre. ¿Por qué? Cuando nosotros decidimos parar, buscar a nuestro Padre, clamar, Abba, Padre, traemos la presencia de Dios para nuestras vidas. Yo quería hablar aquí, mostrar un video, a ver si lo consigo proyectar, que tiene que ver con ese Padre que nos ama. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino,
Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Entonces dice la Biblia que el Padre corrió, es el mayor ejemplo del amor del Padre, ¿no? Está bueno, ¿no? El Padre, ese Padre natural que vio a su Hijo en esa carrera, la historia, ¿verdad? Esa carrera, dice que él era el favorito. Si ustedes ven, él estaba corriendo, iba adelante en la carrera, tenía todo para ganar. De repente, cuando él falló allí, vemos que el Padre saltó allí a la pista y no le importó que lo intentaban agarrar. Dice: yo soy el Hijo. Y le preguntó si realmente querés hacer esto, no necesitas correr. Y ahí él va y dice: no, yo quiero correr. El Padre lo lleva entonces hasta el final, ¿verdad? Y termina la carrera juntos. Entonces ese ejemplo ahí que vimos en ese video, el mayor ejemplo de un padre, de nuestro Padre. Si ese Padre natural hizo eso por su Hijo, al ver su Hijo cayendo, al ver su Hijo herido, imagínese nuestro Padre Celestial. ¿Será que Dios es peor que ese Padre? ¿Será que Dios es diferente que ese Padre? ¿O será que Dios es nuestro Padre? Entonces, cuando nosotros estamos mancando en esa carrera de la vida, cojeando en esa carrera de la vida, ¿verdad? Nuestro Padre, Él viene a nuestro encuentro. La Biblia dice que el Padre lo abrazó, ya casi finalizando aquí, ¿verdad? Dice que en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Un hombre llamado René Spitz, dice que era un psicólogo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Muchos padres murieron. Y él dice que tuvo una experiencia que vivió en los orfanatos. Dice que en los orfanatos, después de la Segunda Guerra Mundial, en los orfanatos de Europa, muchos niños comenzaron a venir para los orfanatos. Y él dice que aquellos niños, más o menos 97% o más o menos, habían como 97 niños entre 3 meses y 3 años de edad en aquel orfanato. Los relatos de la observación de él fueron chocantes. ¿Por qué? Porque en el primer mes muchos de esos niños no comían. Muchos de esos niños no comían en el primer mes, no podían dormir y quedaban con su mirada fija
en la pared, ¿verdad? No podían comer, no podían dormir, quedaban mirando fijo las paredes. Eso en el primer mes. Luego de 5 meses, muchos niños lloraban de manera descontrolada. Y cuando alguien los intentaba agarrar en la falda, ellos gritaban de miedo. Entonces, después de 5 meses lloraban de manera descontrolada y cuando alguien lo intentaba agarrar, ellos gritaban de miedo. Al fin de 1 año de observación, 1/3 de aquellos niños habían muerto. 1/3 de aquellos niños habían muerto, no por falta de alimento. O sea, no murieron por falta de alimento, sino por falta de cariño, abrazos, besos, por falta de la presencia de los padres. Entonces es una historia triste, pero ella muestra la necesidad de que muchos tienen de un abrazo del Padre, ¿verdad? Y muchas veces ese abrazo del Padre es a través de nosotros. Muchas veces hay personas que un abrazo puede cambiar la historia de la vida de esa persona, ¿verdad? Y Dios nos colocó como iglesia en estos días para hacer aquel abrazo que Dios quiere dar a las personas. Las personas están carentes, las personas están necesitando un abrazo. También hay una historia que cuenta un pastor, ¿verdad?, allá en Estados Unidos, de que su hija había tenido bulimia y anorexia, ¿verdad?, en la adolescencia, y que llegó a un punto tan crítico que entró en estado grave, ¿verdad? Entró en estado grave. Y cuando ella estaba muriendo, esa muchacha estaba muriendo por inanición, dice que un día él oró a Dios y desesperadamente sintió un impulso de abrazar a su hija. Él estaba orando y de repente sintió un impulso de abrazar a su hija. La hija estaba grave en el final, allí casi muriendo. Cuando él la abrazó, dice que la hija intentó con las pocas fuerzas que tenía impedir que el padre la abrazara, ¿verdad? Y dice que cuando él la abrazó, aunque ella no quería, él la abrazó y en unos minutos ella comenzó a llorar de una manera descontrolada. Y mientras ella lloraba, ¿qué es lo que él decía? Él le decía que la amaba, te amo, y la abrazaba. Y ella lloraba descontrolada. Después de ella haber llorado por algunas horas, dice que comenzó a comer y fue sanada en aquel momento. Amén. Por un abrazo del Padre, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, el Padre dice que la abrazó, y también el Padre al hijo pródigo no solamente lo abrazó, sino que después vino y lo besó, lo abrazó y lo besó. Entonces el beso, él también tiene una palabra, también tiene una expresión, ¿verdad?, poderosa en nuestras vidas. La palabra para besar ahí es la misma palabra usada allí en el Pentecostés, ¿verdad? Allí en el Pentecostés dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo, dice que en el Pentecostés estaban todos reunidos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos, ¿verdad? Creo que es Hechos, yo no sé si había notado la referencia aquí, Hechos 10:44, ¿verdad? La Biblia dice que en Hechos 10:44 el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que estaban reunidos. La misma palabra esa, cayó, es la misma palabra también que se usa para abrazo, ¿verdad? Para abrazo era el punto anterior, ¿verdad? La misma expresión que se usa para cuando el Padre abrazó a su Hijo y lo besó. Entonces el Espíritu Santo descendió y abrazó, dice, o sea, cayó sobre toda la gente y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y por último, un testimonio también en Estados Unidos, ¿verdad?, de un padre. Un padre, creo que tengo el nombre aquí, tuve que saltar varias diapositivas, pero el padre dice que tenía su hijo, aquí está el nombre, Joe Valley, tal vez usted pueda buscar un pastor americano. Dice que su hijo decidió, o el hijo más viejo decidió en una época ser hippie y salir por ahí, vivir la vida. No quería más estar en la iglesia, no quería estar más con la familia, y decidió vivir una vida como hippie, usar droga y todo, y se fue de la familia, de la casa. Y un día dice entonces que el padre lo salió a buscar. Cuando lo salió a buscar, lo encontró en un galpón lleno de otros hippies, todo drogado, ¿verdad?, durmiendo en medio de un galpón lleno de gente, drogado. ¿Y qué es lo que hace el padre? Entró donde estaba el hijo, le dio un beso, el hijo estaba dormido ahí, le dio un beso y se fue. O sea, no lo despertó, no le dijo nada.
Ahí le da un beso, de repente se despertó, el hijo estaba ahí durmiendo, le da un beso y se va. Después de mucho tiempo este hijo, él se convierte y se volvió pastor también, este hijo del pastor, se volvió pastor. Y un día él va y le confiesa al padre, dice, después de mucho tiempo, él va y da el testimonio y dice, padre, ¿sabes por qué mi vida cambió en aquel día? Dice, ¿sabes por qué yo me convertí? ¿Por qué creí en Dios? Porque un día, dice, yo estaba durmiendo drogado y vos llegaste y me diste un beso. Por causa de ese beso, mi vida cambió, porque dice, si mi padre, aún después de todo esto, él me ama, ¿verdad? Si mi padre, aún con todo lo que le dice, mi padre natural, me ama al punto de venir donde yo estoy y darme un beso, ¿cuánto más será mi Dios? Si mi padre es capaz de perdonarme y amarme con todo lo que le hice, ¿verdad? Era un pastor, el padre era un pastor, imagínense el hijo del pastor, drogarse y todo, mal testimonio. Si mi padre dice, me ama, ¿cómo será mi Padre Celestial? Y él dice, por causa de eso, él se convirtió y hoy es un pastor. Amén. Entonces, colóquese en pie.